Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. 332, El poder salvaje de los Saiyajin. Capítulo 35, El poder salvaje de los Saiyajin. El planeta estéril número 103, situado en la región oriental del universo 6, había desaparecido hacía mucho tiempo sin dejar rastro. Dos haces de energía púrpura, uno brillante y otro oscuro, chocaron violentamente en el vacío del espacio. La furiosa explosión de poder destrozó instantáneamente todo a su alrededor, reduciendo la materia a la nada. Justo en el punto donde esas dos fuerzas chocaron, las figuras de Tachibana Kiji y del legendario asesino Hit aparecían y desaparecían de la vista, engullidas por la tormenta de energía. El planeta estéril N grado 103 había quedado completamente aniquilado tras la batalla. Por suerte, ambos eran capaces de sobrevivir en el vacío del espacio. Sin sol, sin rotación planetaria que marcara el paso del tiempo, nadie podía saber cuánto tiempo había durado ya esta lucha. Luchaban como locos, continuando la batalla sin pausa, confiando en las semillas Senzu para curar sus heridas y recuperar su resistencia una y otra vez. Sin embargo, con el paso del tiempo, en lugar de debilitarse, las reacciones energéticas entre ellos se volvieron cada vez más aterradoras. Antes de que comenzara esta batalla, el poder de combate de Hit rondaba los 500.000 millones. Ahora, se había disparado hasta los 2 billones. Junto con la evolución de su técnica característica, el salto temporal, que ahora había alcanzado los 0,5 segundos, sus ataques dejaron a Tachibana Kiji prácticamente indefenso. Sin embargo, Kiji no estuvo exento de su propio crecimiento. Si no hubiera vuelto a abrir su sistema de percepción infinita, habría muerto hace mucho tiempo a manos de los ataques cada vez más refinados y brutales de Hit. Fíjense en el aspecto que tiene Kiji ahora, es completamente diferente a como era antes. Su cabello seguía siendo negro, pero se había vuelto más largo y salvaje. Un pelaje carmesí, símbolo de los instintos salvajes de la raza Saiyajin, cubría todo su cuerpo, excepto el pecho y las palmas de las manos. Este era el Super Saiyan 4, la cuarta etapa de la transformación Saiyajin. Una forma que despertó por completo el linaje primigenio de la raza Saiyajin. En este estado, el poder de combate de Kiji se disparó a 6 billones. Sin embargo, incluso con una fuerza 3 veces mayor que la de Hit, aún no podía dominar la pelea. Un salto temporal de medio segundo fue simplemente demasiado abrumador. Para seres de su nivel, medio segundo era tiempo más que suficiente para lanzar docenas de ataques o disparar innumerables ráfagas de energía. Sin la constante presión de la muerte cerniéndose sobre él, Kiji nunca habría podido entrar en Super Saiyan 4 tan fácilmente. Y aún así, incluso después de alcanzar esta forma, seguía siendo sometido por los ataques cada vez más rápidos y feroces de Hit. Su única salvación residía en la energía del dios de la destrucción que habitaba en su interior, la cual había aumentado drásticamente gracias al poder explosivo liberado por esta transformación. Gracias a ese poder divino, Kiji fue capaz de neutralizar la mayor parte de la energía que penetró en su cuerpo. Gracias a su límite de resistencia extremadamente alto, Kiji finalmente comenzó a estabilizarse, aunque la situación en el campo de batalla seguía siendo abrumadoramente desfavorable. Enfrentarse al salto temporal de Hit sin capacidad de predicción física era prácticamente imposible. La única solución real sería un bombardeo energético indiscriminado y a gran escala, lo cual, lamentablemente, despojaría a esta batalla de todo sentido. Sin embargo, a medida que la pelea se prolongaba, Kiji comenzó a notar algo. Su cuerpo, en su forma de Super Saiyan 4, comenzaba a mostrar asombrosas reacciones instintivas. A veces, incluso antes de que su conciencia registrara el peligro, su cuerpo ya se había movido. Aunque aún no había alcanzado el nivel del ultra instinto, donde el cuerpo podía contraatacar automáticamente con perfecta eficacia, seguía siendo una habilidad extraordinaria. No era exagerado decir que el Super Saiyan 4 representaba la cúspide del poder instintivo de los Saiyajin. El crecimiento físico fue innegable, tanto en fuerza destructiva como en velocidad de reacción. Esta forma desenterró por completo el potencial oculto en lo profundo de los genes Saiyajin, llevándolos al límite humano absoluto. ¿Por qué llamarlo el límite humano? Porque, un paso más allá, Kiji pudo sentirlo claramente, aquello ya no era dominio de los humanos.
Era el reino de los verdaderos dioses. Cabe señalar que el término dios aquí no se refiere al tipo de dios representado en Dragon Ball Super, como el Super Saiyan God Blue o el Red. Más bien, se refería a seres que habían comprendido verdaderamente la esencia del poder cósmico mismo. El Super Saiyan 4 poseía dos cualidades clave que rozaban la divinidad, un poder destructivo puro y una intuición instintiva extrema. Estos dos rasgos se encajaban a la perfección con los principios del Ultra Ego, practicado por los dioses de la destrucción, y del Ultra Instinto, propio de los ángeles. En resumen, si Kij pudiera dar un paso más en esta forma de Super Saiyan 4, entraría directamente en el reino del poder divino. Y ahora, Tachibana Kij, que ya había dominado el poder de la destrucción y había cruzado al territorio divino. ¿Podría él, con este cuerpo de Super Saiyan 4, llegar a comprender el verdadero poder de los ángeles? Esperemos la respuesta, juntos. El planeta divino del dios de la destrucción Champa, universo 6. Este lugar no era muy diferente del planeta divino del dios de la destrucción Belus del universo 7. Si no era idéntico, al menos era extremadamente similar. Una tremenda vibración se propagó repentinamente a través del espacio y el tiempo, extendiéndose por todo el planeta y despertando a una figura colosal que había estado dormida durante años. Champa, el dios de la destrucción del universo 6. Comillas, ¿quién está peleando? ¿Acaso esto es obra de dioses de la destrucción de otros universos? Gritó Champa, conmocionado, mientras saltaba de su lujosa cama, aún vestido con su pijama. Una voz suave le respondió. Una mujer que sostenía un báculo de ángel apareció en un instante. Señor Champa, por fin ha despertado, dijo Vados con una dulce sonrisa. Comillas Vados, si esto es obra de otro dios de la destrucción, ¿por qué no me despertaste? Espetó Champa, mirándola con furia. Vados se limitó a sonreír, con expresión tranquila, como si su enfado no le preocupara en absoluto. Lord Champa, creo que me ha malinterpretado, respondió ella en voz baja. Es cierto que alguien de otro universo ha venido al universo 6, pero se trata simplemente de un dios de la destrucción en entrenamiento procedente del universo 7. Y hasta ahora, no ha hecho nada que cruce la línea. Por eso decidí no interrumpir tu sueño. Comillas HMPH, Champa resopló, mostrando su irritación con claridad mientras le dirigía una mirada fulminante a Vados. Con este nivel de caos, ¿dices que no se ha cruzado la línea? ¿Qué clase de ángel eres? Completamente irresponsable. Vados alzó su pequeña mano y respondió con calma. Lord Champa, has estado durmiendo demasiado tiempo. Si este dios de la destrucción en entrenamiento del universo 7 no hubiera venido aquí y empezado a luchar contra alguien, la acumulación de trabajo te habría mantenido ocupado durante bastante tiempo. Antes de que Vados pudiera terminar su frase, Champa estalló de rabia. Comillas Q, T, un dios de la destrucción del universo 7. 333, el dios blanco. Capítulo 36, el dios blanco. Con movimientos rápidos e irritados, Champa se quitó el pijama y se puso su uniforme oficial de dios de la destrucción. Al hacerlo, lanzó una mirada fulminante hacia el ángel que estaba a su lado, Vados, y ladró en voz alta. Comillas Vados, ¿por qué no me lo dijiste antes? Ese tipo es un candidato a dios de la destrucción del universo 7. Vados, sin embargo, simplemente dejó escapar un pequeño bostezo, agarró su bastón angelical con naturalidad, completamente imperturbable, y respondió con su habitual tono relajado. Lord Champa, para ser honesto, ni siquiera yo me fijé en él al principio. Desde que entró en el universo 6, jamás usó el singular poder divino de un dios de la destrucción. Si no hubiera luchado tan ferozmente contra Hit de nuestro universo, causándole tanto daño, tal vez nunca me habría dado cuenta de que alguien como él estaba aquí. Comillas Hit. ¿Quién es ese? ¿Alguien que realmente puede luchar contra un dios candidato de la destrucción? Preguntó Champa, con una expresión genuinamente confusa mientras miraba a Vados. Vados explicó con ligereza. Es uno de los asesinos de nuestro universo. Su fuerza es extraordinaria. Se podría decir que actualmente es el luchador más fuerte del universo 6, aunque eso no es particularmente importante. Lo más interesante es que este supuesto dios de la destrucción parece estar conteniéndose deliberadamente. Él utiliza continuamente la energía divina que reside en su cuerpo para neutralizar cada uno de los ataques de Hit. Lo más probable es que esté usando esta batalla para perfeccionar su control sobre la energía de la destrucción, para acelerar la transformación de la energía que hay en su interior en el verdadero poder del dios de la destrucción. Y, Lord Champa,
¿Acaso no has hecho tú mismo algo similar en el pasado? Incluso cruzaste al universo 7 en busca de oponentes poderosos. No lo olvides, Lord Varus ya se había convertido en un dios de la destrucción mucho antes de que fueras nombrado oficialmente. Y en aquel entonces, Lord Varus tampoco os detuvo. Si de repente intervenimos ahora, no pareceríamos unos niños. La explicación de Vados sonaba perfectamente lógica. Sin embargo, en realidad, no coincidía del todo con lo que Tachibana Kige estaba haciendo en ese momento. Si ambos supieran que lo que Kige estaba logrando era una forma completamente nueva de comprensión de un segundo poder divino, el ultra instinto perfeccionado, la habilidad de los ángeles, sin duda quedarían totalmente conmocionados. ¿Lo detendrían si lo supieran? Eso era incierto. Como mínimo, por ahora, la explicación de Vados bastó para que Champa frunciera profundamente el ceño. De acuerdo, consideraría esto como un favor devuelto a Beerus. Más tarde, ajustaría cuentas con ese candidato a dios de la destrucción. ¿Cómo se atreve a interrumpir mi sueño? Del universo 7, si no te aplasto, no mereceré el nombre de Champa. Con esos pensamientos, Champa ni siquiera se molestó en cambiarse correctamente. Tras darle a Vados unas breves instrucciones, se recostó y volvió a dormirse enseguida. Mientras tanto, en el vacío del universo 6. Dos densos y violentos vórtices de energía púrpura oscura seguían chocando entre sí a una velocidad incomprensible. Sin embargo, ahora comenzaba a surgir un cambio sutil pero inconfundible. En medio de esa tormenta de energía púrpura oscura, Tachibana Kige permanecía con los ojos cerrados, como si no le afectaran en absoluto los cientos de golpes consecutivos propinados mediante la técnica de salto temporal de Hit. Desde el interior del cuerpo de Kige, un tenue resplandor blanco comenzó a filtrarse lentamente, envolviendo suavemente su cabello negro y su figura. La luz no se desvaneció, en cambio, se concentró, girando con calma alrededor de su cuerpo. Incluso la sombra roja alrededor de sus ojos, uno de los rasgos distintivos de la transformación Super Saiyan 4, desapareció gradualmente, siendo reemplazada por un blanco puro, una señal de que el poder divino del Ultra Instinto, poseído por los ángeles, estaba comenzando a fusionarse con su cuerpo. Una abrumadora presión espiritual surgió repentinamente de Kige, dirigiéndose directamente hacia Hit, el legendario asesino del universo 6. Tras consumir cientos de semillas Senzu del cinturón de cápsulas que llevaba en la cintura y luchar durante quién sabe cuánto tiempo contra el salto temporal de Hit, Kige finalmente, gracias a la naturaleza extraordinaria de su cuerpo de Super Saiyan 4, había alcanzado una comprensión fundamental del Ultra Instinto, el poder que manejan los ángeles. Y desde ese momento en adelante, el salto temporal de Hit ya no podía afectarle. Sin importar cuántos ataques se desataran en ese lapso de medio segundo, una vez que Kige abrió los ojos y sus pupilas brillaron con una luz blanca, ahora parecía un verdadero dios. Con movimientos ágiles y fluidos, no solo desvió los ataques de Hit, sino que retorció su fuerza, los hizo girar y los devolvió directamente a su origen. En este punto, sin importar cuán poderoso fuera Hit o cuán aterradoras pudieran ser sus técnicas, ante Tachibana Kige en su estado ultra instinto blanco, no era diferente de un niño al que abandonan una y otra vez. Y eso se debía únicamente a que Kige aún no estaba utilizando todo su poder. Antes de esta batalla, la fuerza base de Kige en su forma normal rondaba los 6 billones. En su forma de dios Saiyajin de la destrucción, su poder ya superaba cualquier medida numérica. Mientras tanto, Hit solo poseía 2 billones. Ahora, en su forma Super Saiyan 4, Kige poseía un poder de batalla de 6 billones, y una vez que se le sumó el Ultra Instinto Blanco, su fuerza aumentó aún más, alcanzando un nivel comparable al del Saiyajin Dios de la Destrucción, completamente incalculable. Por otro lado, Hit seguía estancado en torno a los 2 billones. Y con su técnica de salto temporal neutralizada por el Ultra Instinto, era completamente impotente contra Kige. Cuando Champa finalmente llegó al campo de batalla a bordo del vehículo Ángel pilotado por Vados, la escena que vio ante sí, lo dejó atónito. El poder de un dios de la destrucción, púrpura, y el poder de un ángel, blanco, coexistiendo en un solo cuerpo. Aunque las dos fuerzas no se habían fusionado por completo y aún se encontraban en sus primeras etapas, Champa no pudo evitar tragar saliva con dificultad. Un sudor frío le corría por la cara. Comillas, ¿de dónde demonios sacó Beerus a un discípulo como este? ¿Cómo puede alguien ser tan fuerte? En realidad, Champa no era el único que temblaba. Incluso Vados, el ángel guardián del universo 6,
Tenía una expresión como la de un humano mirando fijamente a un demonio hecho carne. A lo largo de la historia de este universo, aparte de su padre, el gran sacerdote, gobernante de todos los ángeles, solo un número extremadamente reducido de seres había empuñado dos poderes divinos a la vez. Y hoy, estaba presenciando otro caso con sus propios ojos. Aunque Kij aún no había perfeccionado ninguno de los dos poderes, y no los había fusionado realmente, ya había cruzado el umbral. Y una vez superado ese umbral, el resto era solo cuestión de tiempo. Lo que significaba que, en un futuro próximo, este mundo daría la bienvenida al nacimiento de un nuevo ser divino, alguien que algún día podría estar en igualdad de condiciones con su padre, el mismísimo gran sacerdote. El gran sacerdote era una existencia suprema e intocable. En los 12 universos creados por Zenón, y en los incontables multiversos que existen más allá de ellos, solo un puñado de seres a lo largo de toda la historia habían alcanzado ese nivel de poder. Y hoy, Vados presenció el nacimiento de uno de ellos ante sus propios ojos. 334, Vados. Capítulo 37, Vados. La energía púrpura del ultraego se entrelazó con el resplandor blanco del ultra instinto, envolviendo todo el cuerpo de Tachibana Kij. Por un breve instante, su presencia se asemejó aún más a la de un dios verdadero que la de los dos seres divinos que se encontraban no muy lejos de él. Al percibir la llegada del dios de la destrucción del universo 6, Champa, junto con el ángel Vados, Tachibana Kij detuvo todo movimiento y con calma recogió cada hebra de aura en su cuerpo. Comillas genial, gracias. Tu técnica de salto temporal es realmente increíble. La presión que ejerciste sobre mí significó mucho. Espero que cuando nos volvamos a encontrar, seas mucho más fuerte. Tras decir eso, Tachibana Kij sintió brevemente a Hit y luego se teletransportó directamente frente a Champa y Vados. Sin decir una sola palabra, Hit los miró fijamente a los tres por un momento, y luego salió volando inmediatamente en dirección contraria. El poder abrumador que Tachibana Kij desató al final de la batalla hizo que Hit se diera cuenta de la enorme diferencia que realmente existía entre ellos. Si Tachibana Kij hubiera optado por aplastarlo con energía pura en lugar de simplemente buscar una manera de romper el salto temporal, la pelea habría terminado hace mucho tiempo. Aunque Tachibana Kij había utilizado la batalla como una forma de perfeccionar su control sobre el poder del dios de la destrucción, Hit también había experimentado un crecimiento tremendo. Su energía se había disparado varias veces más allá de sus límites anteriores, y su salto temporal había evolucionado de 0,1 segundo a 0,5 segundos. Ahora que Tachibana Kij lo había dejado ir, ¿volvería a desafiarlo realmente? Eso no sería más que una estupidez. Tal como había dicho Tachibana Kij, esperaba que cuando se volvieran a encontrar, Hit fuera mucho más fuerte. Esa era la convicción que debía poseer un verdadero guerrero. La determinación de buscar incansablemente una mayor fuerza, deseando al mismo tiempo que surgieran rivales poderosos, sin temor a ser superado. Eso era lo que significaba la verdadera fuerza. Tras confirmar que Hit había llegado lo suficientemente lejos, Tachibana Kij se volvió hacia los dos dioses que tenía delante y los saludó con una cálida sonrisa. Señor Champa, señorita Vados, es un placer conocerlos. Soy Tachibana Kij, un candidato a dios de la destrucción del universo 7. San también les envía sus saludos. Champa se secó el sudor frío de la sien, mirando a Kij con una mirada llena de envidia y asombro. Increíble, ese viejo gato sí que tiene suerte de encontrar un sucesor como tú. Antes de que Kij pudiera siquiera responder, Vados dejó escapar una risa suave, cubriéndose la boca con gracia mientras hablaba. Comillas que, han pasado años desde la última vez que lo vi. Mi padre dijo una vez que, aunque Vishnu es el más fuerte entre nosotros los ángeles, es el más hábil a la hora de entrenar discípulos. Y ahora, parece que esas palabras eran absolutamente ciertas. Al decir eso, Vados miró a Champa, que estaba a su lado, y luego volvió a mirar a Kij. En aquel entonces, Champa no pudo derrotar a Beerus, y ahora, parecía que ni siquiera el sucesor de Beerus era alguien con quien Champa pudiera competir. Kij simplemente sonrió ante sus reacciones, no refutó nada y explicó con calma. Hace unos años, cuando Lord Beerus me guiaba para comprender al ultraego, a menudo parecía impaciente. En un momento dado, incluso llegué a dudar de si realmente tenía el talento para convertirme en un dios de la destrucción. Afortunadamente, el trabajo duro no defrauda el esfuerzo. Finalmente alcancé ese nivel. En cuanto al ultra instinto ordinario, para ser honesto, debería haberlo logrado hace mucho tiempo.
San también lo estaba esperando, es solo que hoy solo logré comprender lo básico, realmente no hay nada de qué presumir. Champa. ¿Qué se supone que significa esto? ¿Dominar el poder esencial de un dios de la destrucción en tan solo unos años y aún así llamarlo lento? Entonces, ¿qué me convierte eso a mí, que necesite cientos, no, miles de años, en un cerdo? Vados. De las 3 formas de instinto, ya has dominado 2, ¿y dices que eso no es impresionante? ¿Tienes idea de cuántos seres y dioses de los 12 universos y el multiverso, desde los albores de la creación hasta ahora, han logrado llegar tan lejos? La última persona que vi capaz de lograr todo eso, fue solo una, nuestro Padre, el gran sacerdote, Rey de todos los ángeles. Si eso no es extraordinario, ¿qué lo es? Esto ya no era solo humildad, esto era menospreciar abiertamente a todos los demás dioses existentes. Por supuesto, para convertirse verdaderamente en un segundo gran sacerdote, Ki aún tenía un largo camino por recorrer, pero era innegable, ahora era el ser más cercano a ese reino entre todos los dioses. Y por eso, ni Champa ni Vados eran tontos. Aunque a Champa le desagradaba Verus, fue lo suficientemente sabio como para no descargar ese resentimiento en Kij. Tras charlar durante un buen rato, Champa invitó repentinamente a Kij a su planeta del dios de la destrucción para probar una comida deliciosa. Al oír esa invitación, la expresión de Kij se tornó inmediatamente un poco incómoda. Un tipo que pensaba que los fideos instantáneos eran el mayor manjar, ¿de verdad existía en su planeta comida que valiera la pena comer? Aún así, por respeto al gesto, Kij accedió a participar. Lamentablemente, en cuanto llegaron, Kij tuvo que demostrar una vez más sus extraordinarias dotes culinarias. A diferencia de su anterior encuentro con Verus y Vis, esta vez solo preparó unos pocos platos sencillos. Sin embargo, el resultado fue exactamente el mismo, tanto Champa como Vados se enamoraron al instante de los sabores. Los dos dioses enseguida se negaron a dejarlo marchar. Pero el Kij actual ya no era el mismo de antes, ya no temía a los dioses de la destrucción. Obligarle a ser chef personal durante años, ni en sueños. Con ese cuerpo gordo y esa barriga hinchada, Kij no se intimidaba en lo más mínimo. Si llegaba el caso, estaba dispuesto a pelear. Champa y Vados lo entendieron perfectamente, así que, para retenerlo, comenzaron a ofrecerle diversos beneficios. Lamentablemente, ninguna de esas ofertas le interesó lo más mínimo a Kij. Hasta que Vados finalmente descubrió su verdadera debilidad. Ante la promesa de recibir guía constante de 2 seres divinos, un dios de la destrucción y un ángel, Kij finalmente cedió. Aceptó el trato, mientras ambos pudieran seguir ofreciéndoles una formación útil, él continuaría cocinando para ellos. Cuando ya no tuvieran nada más que enseñarle, el acuerdo terminaría. No es que Kij fuera débil de carácter. Lo que pasó fue que esta vez, el enemigo ofreció demasiado. Y así, Kij permaneció en el planeta del dios de la destrucción del universo 6 durante 3 años completos. Un ángel más fuerte que Vis, Vados, tenía un estilo de entrenamiento completamente diferente. En resumen, si puedes pegarle, no pierdas el tiempo hablando. Esos 3 años de entrenamiento, que se podrían describir con mayor precisión como brutales combates de entrenamiento, sumieron en el caos el plan original de Kij de viajar a través de los 12 universos. Porque ahora, incluso en su forma básica, casi no quedaban seres mortales en los 12 universos que pudieran representar una amenaza real para él. Si ese era el caso, ¿cómo se suponía que iban a ayudarle a hacerse más fuerte? 335, Gran Sacerdote. Capítulo 38, Gran Sacerdote. Tras 3 años completos de tutela bajo la tutela de Champa y Vados, Tachibana Kij había asimilado por completo el crecimiento explosivo en su poder de combate provocado por su transformación en Super Saiyan 4. Más que eso, el ultra instinto que manejan los ángeles y el ultra ego que dominan los dioses de la destrucción se habían fusionado preliminarmente en su interior, dando origen a una forma completamente nueva que nunca antes había existido. En este estado, el cabello de Tachibana Kij adquirió un brillo plateado, mientras que sus pupilas resplandecieron con una luz violeta intensa. Su cuerpo irradiaba simultáneamente las características de ambos instintos, calma y desapego entrelazados con una destrucción y un dominio abrumadores. El poder contenido en esta forma ya no podía medirse con los estándares ordinarios. Para comparar, si Champa, el dios de la destrucción del universo 6, tuviera un nivel de fuerza de 10, entonces Verus del universo 7 estaría alrededor de 15, mientras que el ángel Vis se situaría cómodamente en 20. Se estimaba que Vados,
Un ángel mayor y más poderoso que Whis, tenía entre 22 y 23 años. Y sin embargo, ni siquiera Vados fue capaz de reprimir a Tachibana Kij cuando adoptó esta nueva forma. Lo cual planteó una pregunta inevitable. ¿Cuántos Beeruses podría derrotar Tachibana Kij en este estado? Esa pregunta también intrigó al propio Kij, quería comprobarlo por sí mismo. Más allá de haber fusionado con éxito los dos instintos a un nivel preliminar, Tachibana Kij había llegado a un punto en el que podía mantener permanentemente uno de ellos incluso en su forma normal. Incluso sin transformarse, su fuerza actual superaba con creces la de Jiren y Goku en su forma ultra instinto de cabello blanco. Por ello, le resultaba difícil encontrar verdadera presión por parte de los mortales de los 12 universos. Para mantener el equilibrio entre las dos fuerzas opuestas dentro de su cuerpo, Kij adoptó un sistema de rotación. Cada 12 horas, cambiaba de forma. 12 horas en ultra instinto. 12 horas en ultra ego. Algún día, cuando fusionara por completo ambos instintos en su forma base. Ese sería el momento en que alcanzaría la cima absoluta del mundo de Dragon Ball. A menos que el propio Zenon interviniera, ¿quién podría oponerse a él? Ni siquiera el gran sacerdote, que también dominaba ambos instintos, inspiraba ya temor en el corazón de Kij. Al mismo tiempo, la naturaleza de la energía que fluía a través del cuerpo de Tachibana Kij había cambiado. En el pasado, cada vez que activaba Ultra Ego, su cuerpo quedaba envuelto en el aura púrpura característica de la energía destructiva del dios de la destrucción. Ahora, tras la fusión inicial de los dos instintos, su energía había evolucionado hasta convertirse en un resplandor pálido, blanco plateado. Representaba un equilibrio perfecto entre destrucción y serenidad. Tras alcanzar este nivel, ni siquiera Vados pudo ofrecerle ya un entrenamiento significativo. Sin embargo, antes de despedirse, le hizo una última sugerencia, estaba dispuesta a recomendar personalmente a Kij para que continuara su formación en el Palacio de Zeno, la residencia tanto de Zeno como del gran sacerdote. Kij se negó. Personalmente, no tenía ningún deseo de entrar todavía en el reino de los dioses. La razón era simple. Zenon. En el manga de Dragon Ball Super, Zeno parecía infantil e inocente. Pero no se equivoquen. Fue el creador de los 12 universos. E incluso de otros multiversos más allá de ellos. ¿Quién podría asegurar que Zeno sería capaz de percibir el verdadero origen de Kij? Y la personalidad de Zeno, tal como se describe en el manga, era peligrosamente impredecible. Un universo entero, junto con todas las formas de vida que lo habitan, podría ser borrado simplemente porque él estuviera de mal humor. En un principio, existieron 18 universos, pero cuando 6 de ellos enfurecieron a Zeno, los eliminó sin dudarlo, dejando solo los 12 que existen hoy. Incluso durante el torneo del poder, cuando los universos estaban al borde de la aniquilación, ¿podía alguien afirmar con certeza que Zeno se contendría? Cuando tu destino y tu vida dependían enteramente de un ser tan impredecible, resultaba profundamente inquietante. Por eso, hasta que no tuvo la capacidad de protegerse incluso de Zeno, Kij optó por evitar el palacio de Zeno. ¿Quién lo iba a imaginar? Zeno podría borrarle el alma por completo, privándolo de su capacidad para viajar entre mundos. Por supuesto, si Zeno ya se había interesado en él, Kij no podría hacer nada, simplemente tendría que dejarse llevar por el destino. Pero al menos por ahora. Todavía tenía una opción. Además, incluso sin adentrarse en el reino de los dioses, el camino ya estaba despejado. Si seguía el plan previsto, Tachibana Kij acabaría convirtiéndose en el segundo gran sacerdote. O tal vez. Incluso podría crear un tercer instinto y superar al mismísimo Zeno. Tras separarse oficialmente de Champa y Vados y completar su entrenamiento en el planeta del dios de la destrucción del universo 6, Kij reanudó su viaje. Pasó un año entero viajando por el universo 6, simplemente disfrutando de sus culturas y civilizaciones. Antes de partir, también visitó el planeta Sadala, la tierra natal de los Saiyajin del universo 6. Si bien el intercambio de conocimientos entre él y los Saiyajin de ese lugar no arrojó muchos resultados de valor tangible, su sola presencia provocó que varios de ellos despertaran la transformación de Super Saiyajin. Para Kij, esa forma ya no tenía nada de especial. Pero para el universo 6, una transformación que incrementó el poder de combate 50 veces fue más que suficiente para establecer a la raza Saiyajin como una fuerza dominante dentro del universo. Además, los Saiyajin del universo 6 poseían un potencial extraordinario. Afortunadamente, a diferencia de sus contrapartes del universo 7, los Saiyajin de este universo valoraban la paz y no buscaban el conflicto sin motivo.
Ahora, Kij se preparaba para dejar atrás el universo 6. Su próximo destino. Universo 5. En el manga original de Dragon Ball Super, el universo 5 no participó en el torneo del poder porque su nivel de civilización ya había alcanzado el nivel mortal 7. Por esa razón, Zeno les concedió una exención. Aparte del universo 5, otros 3 universos también quedaron exentos, el universo 1, el universo 8 y el universo 12. Estos 4 poseían los estándares mortales más elevados entre los 12 universos. ¿Qué tan avanzado era el nivel 7 de mortal? Para referencia. En el mundo de Dragon Ball, la Tierra apenas calificaba como una civilización de nivel 2. Aunque ningún ser mortal podía ya rivalizar con la fuerza de Kij, su curiosidad permanecía. ¿Hasta qué punto había avanzado la tecnología de una civilización de nivel 7? Impulsado por esa curiosidad, Tachibana Kij atravesó la frontera entre universos y entró en el universo 5. Al mismo tiempo, dentro del palacio de Zenón, ubicado más allá de los 12 universos. El gran sacerdote, rey de todos los ángeles, había estado escuchando repetidamente el mismo nombre de boca de sus hijos. Tachibana Kij, el aprendiz del dios de la destrucción del universo 7. Comillas, un joven que ha dominado tanto el ultra instinto como el ultra ego. G. Qué interesante. Tengo muchas ganas de conocerlo. 336, el quinto universo, ultra instinto natural. Capítulo 39, el quinto universo, ultra instinto natural. En el momento en que Tachibana Kij cruzó la frontera entre universos y llegó al universo 5, inmediatamente percibió una marcada diferencia en comparación con cualquier otro universo que hubiera visitado antes. En comparación con los universos 7 y 6, la cantidad de seres vivos en este universo era de un nivel completamente diferente. Más aún, todo el universo se sentía notablemente más joven. Era como si el espacio mismo, junto con cada planeta que flotaba en él, poseyera una estructura más sólida y resistente. Además, las auras de los guerreros poderosos del universo 5 superaban claramente a las que se encontraban en los universos 7 y 6. Quizás solo el universo 7 durante la era del torneo del poder, cuando Son Goku y Vegeta realmente comenzaron a despertar, y el universo 11, la tierra natal de Jiren, podrían rivalizar con el nivel general de fuerza presente aquí. ¿Era realmente tan formidable cada universo con un nivel mortal de 7? ¿O se trataba de algún tipo de regalo directo otorgado por el propio Zenon? Lleno de curiosidad, Tachibana Kij comenzó su exploración del universo 5. Kij pasó 10 años completos en el universo 5. En esta civilización mortal de nivel 7, altamente avanzada, presenció tecnologías que jamás había visto, cosas que ni siquiera había imaginado. Aquí, los planetas ya no eran los principales centros de vida inteligente. Los satélites artificiales que conectaban múltiples planetas servían como hábitat para miles de millones de seres de innumerables razas interestelares. Incluso cuerpos celestes como las estrellas y los agujeros negros fueron aprovechados como fuentes de energía mediante su tecnología. Gracias a los asombrosos avances médicos, la esperanza de vida media de los seres inteligentes en este universo se ha disparado, alcanzando miles de años. Entre los conglomerados y las figuras de la élite, no era raro que sus vidas duraran decenas de miles de años. Lo que realmente sorprendió a Tachibana Kij fue que el progreso tecnológico no había debilitado en lo más mínimo su mundo marcial. Al contrario, era como si toda la población de este universo hubiera experimentado una especie de evolución masiva. Casi todos los individuos con los que Kij se encontró poseían un nivel de poder superior a 500. En cuanto a aquellos cuyos niveles de poder superaban los 10.000. Había muchos de ellos. En el universo 7 actual, ese nivel de fuerza era más que suficiente para dominar un sector interestelar, o al menos para gobernar docenas de planetas ordinarios. Sin embargo, en el universo 5, ese mismo nivel de poder era simplemente el requisito mínimo para profesiones especializadas como oficiales de seguridad, policías o soldados. Lo que más desconcertaba a Tachibana Kij era esto. A pesar de la presencia generalizada de una fuerza de nivel medio, los niveles más altos de poder en este universo no experimentaron el salto drástico que él esperaba. Si bien el número y la calidad de las élites en la cima eran superiores a las del universo 7, la diferencia no era abrumadoramente notoria. Eran comparables, en líneas generales, a los luchadores que estuvieron al frente durante el torneo del poder. Esta discrepancia despertó la curiosidad de Kij. Y así, decidió plantearle la pregunta directamente al dios de la destrucción del universo 5. Arad.
Tachibana Kij se encontró con Arak puramente por casualidad durante sus viajes por el universo 5. Desde la perspectiva de un humano terrestre, la apariencia de Arak podría describirse fácilmente como aterradora, su forma se asemejaba a la de una criatura alienígena. Pero su personalidad solo podría describirse como suave. Sí, verdaderamente suave. Un rasgo que jamás debería asociarse con un dios de la destrucción, y sin embargo, eso era precisamente lo que era. A pesar de ostentar un poder inmenso, Arak siempre cumplió con sus deberes de acuerdo con un principio que él denominaba destrucción racional. Siempre que la destrucción era necesaria, realizaba evaluaciones exhaustivas de antemano, esforzándose por minimizar los daños y orientar esa destrucción hacia el desbloqueo de un nuevo potencial para el crecimiento del universo. Quizás fue precisamente por la existencia de Arak que el universo 5 destacó entre los 12 universos, llegando a convertirse en uno de los 4 universos con un nivel mortal de 7. Sin embargo, cuando Tachibana Kij formuló su pregunta, tanto Arak como su ángel acompañante, Kukatail, guardaron silencio. Sinceramente, era algo que nunca se habían planteado seriamente. Pero tras un breve momento de reflexión, empezaron a darse cuenta de que algo no cuadraba. Al final, Kukatail, el ángel, expresó sus pensamientos. Quizás los verdaderos guerreros no nacen simplemente de poblaciones numerosas. Los factores que realmente forjan la fortaleza son una resolución inquebrantable, un espíritu indomable y un corazón lo suficientemente vasto como para abarcar todo el universo. Aunque nuestra civilización está muy avanzada, el universo 5 ha existido durante mucho tiempo en paz y estabilidad. En tales condiciones, resulta extremadamente difícil producir individuos con un carácter extraordinario. Tras escuchar su explicación, tanto Arak como Tachibana Kija sintieron con la cabeza en señal de acuerdo. Aunque el tiempo que pasaron juntos no fue largo, la relación entre Tachibana Kij y los dos seres divinos se volvió notablemente cálida. Con frecuencia, mantenían profundas discusiones sobre los dos instintos conocidos, el ultra instinto y el ultra ego, perfeccionando continuamente su comprensión. Finalmente, sus conversaciones derivaron en especulaciones sobre la existencia de un tercer instinto, uno que permanecía envuelto en misterio. Ultra instinto natural. Un poder de creación que, en teoría, solo los supremos Kai debían poseer. También podría denominarse la autoridad de una deidad creadora. ¿Por qué se trataba simplemente de especulación? Porque si bien el Supremo Kai y los dioses de la destrucción eran ambos guardianes del equilibrio cósmico, la división fundamental entre la creación y la destrucción siempre había mantenido su relación distante. Si bien el poder bruto de un dios de la destrucción superaba con creces el de un Kaio, sin Supremo, las leyes del universo les prohibían dañarse mutuamente. Si uno moría, el otro perecería también. El Supremo Kai respetaba el poder destructivo de los dioses de la destrucción, pero no sentía miedo, sabiendo que eran invulnerables. Por otro lado, los dioses de la destrucción, al haber dominado el poder destructivo, generalmente tenían poco interés en el poder de creación del Supremo Kai, que no tenía capacidad de combate. Por este motivo, la comunicación entre ambos era escasa. Incluso los ángeles, que permanecían neutrales y servían como asistentes, rara vez interactuaban con el Supremo Kai. Sin embargo, Arad, el dios de la destrucción del universo 5, fue una excepción. Un día, impulsados por su curiosidad compartida hacia el ultra instinto natural, los tres seres divinos, Tachibana Kij, Arak y Kukatail, decidí hacer una visita al Supremo Kai del universo 5. Olma. 337, Universo 7. Capítulo 40, Universo 7. La llegada de tres figuras, Tachibana Kij, el dios de la destrucción Arak y un ángel femenino llamado Kukatail, dejó a Ogma, el Kaio, sin del universo 5, visiblemente desconcertado. Después de que Arak explicara el propósito de su visita, Ogma pareció algo desconcertado. Aún así, procedió a darles una explicación detallada a los tres sobre el poder de los creadores, una fuerza también conocida como ultra instinto natural. Sin embargo, incluso después de escuchar esa larga y detallada explicación sobre las reglas y la mentalidad detrás del ultra instinto natural, ni el dios de la destrucción Arak, ni el ángel Kukatail, ni Tachibana Kij sintieron que lo hubieran comprendido del todo. Era como si estuvieran escuchando un velo de niebla suspendido en el cielo, vago, distante e imposible de atravesar por completo. 3 días después, su curiosidad había quedado más o menos satisfecha, y lo que es más importante, en el fondo, el ultraego que poseían tanto Arak como Kij, nacido de la energía de la destrucción,
Rechazaba naturalmente el poder de la creación. Por eso, Arad decidió abandonar el planeta del Supremo Kai junto con Kukatail. Kij, sin embargo, tomó una decisión diferente. Decidió quedarse. Para ser honesto, con el nivel de poder que había alcanzado, en los 12 universos del mundo de Dragon Ball, había muy pocos seres mortales, o incluso dioses, que pudieran igualarlo. En ese momento, viajar a través de los universos no era más que una forma de pasar el tiempo, casi no le quedaba espacio para perfeccionar su fuerza mediante batallas ordinarias. La única forma de que pueda seguir creciendo podría ser luchando contra los dioses de la destrucción o contra los propios ángeles. Pero ahí radicaba el problema. Con ese nivel de poder, una vez que estallara una batalla seria, las ondas expansivas de un solo choque serían suficientes para borrar un universo entero. Esa fue una de las principales razones por las que Zenón prohibió estrictamente que los dioses de la destrucción lucharan entre sí. ¿Eso significaba que los dioses de la destrucción nunca habían luchado? Así fue. De hecho, en una rara ocasión, los 12 dioses de la destrucción participaron juntos en una batalla masiva. El campo de batalla, sin embargo, era el Reino Nulo, un dominio especial creado personalmente por Zeno. En esa batalla, debido a su destacada actuación y a su capacidad para dominar sutilmente a sus oponentes, Berus llegó a ser considerado por los demás dioses como el dios de la destrucción más poderoso. Por supuesto, eso fue en el pasado. Si uno preguntara quién es el dios de la destrucción más poderoso en la actualidad, la respuesta sería Tachibana Kij, el candidato que estaba más cerca de heredar el poder divino. La fuerza de Kij había llegado a un punto en el que el único camino que le quedaba por seguir era profundizar en su comprensión del instinto mismo. Había aprendido ultra ego de los dioses de la destrucción. Había aprendido el ultra instinto de los ángeles. Solo quedaba refinar ambos, comprenderlos más profundamente y unirlos en un solo cuerpo. Si lo lograba, alcanzaría un nivel de poder igual al del gran sacerdote, el ángel supremo que se encontraba en la cima de la jerarquía universal. Y como Kij había comprendido, entender el instinto era algo que se podía hacer en cualquier lugar. Así pues, Tachibana Kij pasó otros 3 años completos viviendo en el planeta del Supremo Kai en el universo 5. Allí, continuó explorando el significado del ego, el movimiento autónomo y, ahora, bajo la guía de Ogma, intentó comprender la esencia del ultra instinto natural. Aunque todavía no lo entendía del todo, Kij no se sentía impaciente. Después de todo, el tiempo estaba de su lado. Pero ese día en particular, una conversación con Ogma despertó algo en su interior que lo impulsó a actuar. Kij, el ultra instinto natural, representa el poder de los creadores. Y como ya sabéis, estos 12 universos son, técnicamente hablando, el resultado del poder creativo del señor Zeno. Llevas ya bastante tiempo en el planeta del Supremo Kai. Como candidato a Dios de la destrucción, tu afinidad natural se inclina hacia la destrucción, no hacia la creación. En mi opinión, no necesitas forzarte. Ya eres increíblemente fuerte. A lo largo de la historia del multiverso, solo un puñado ha logrado controlar 2 tipos de instintos simultáneamente. ¿De verdad pretendes enfrentarte al Orceno y al dios dragón Zalama? Al oír eso, Kij se limitó a esbozar una leve sonrisa. Ogma, para mí, Lord Zeno es un pionero. Él mostró el camino a seguir. Aunque dominar 3 tipos de instinto parezca imposible, aún así quiero intentarlo. Pero, tus palabras me han hecho comprender algo. Si los 12 universos nacieron del poder de la creación, entonces necesito observar este mundo con mayor profundidad. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, Tachibana Kij desapareció del planeta del Supremo Kai, dejando a Ogma allí de pie, congelado en silencio. En un abrir y cerrar de ojos, Kij llegó al límite entre el universo 5 y el universo 4. 20 años pasaron como si nada. Kij había completado su viaje a través de los 12 universos. Acababa de cruzar la frontera del universo 8 y había regresado una vez más al universo 7. Durante esas 2 décadas, había conocido e interactuado con casi todos los dioses de cada universo, dioses de la destrucción, ángeles, Kaio, sin supremos e incluso otros candidatos divinos como él mismo. Algunos encuentros habían generado fricciones, pero en general, aprendió muchísimas lecciones valiosas. Ahora, Kij podía ostentar el poder de un ángel y de un dios de la destrucción al mismo tiempo. Los 2 instintos que antes habían sido casi imposibles de controlar ahora podían coexistir dentro de su cuerpo. Solo quedaba un último paso, fusionar esos 2 poderes divinos en una sola forma perfecta. Si lo lograba, alcanzaría la cima del poder, igualándose al gran sacerdote.
Y en cuanto a los niveles de poder, lo siento, pero ese tipo de cifras ya no eran relevantes para medir su fuerza. En el momento en que regresó al universo 7, Kij sintió de inmediato que dos poderosas auras chocaban violentamente. Resultaban desconocidas, y a la vez extrañamente familiares. Y el lugar de esa batalla. Tierra. Sus cejas se alzaron ligeramente. Luego, una pequeña sonrisa se formó en sus labios mientras murmuraba. Así que solo estuve fuera del universo 7 durante 20 años, y ya hemos llegado al arco del torneo del poder, ¿eh? En un instante, su cuerpo se desvaneció de los límites del universo. Muy por encima de los cielos de la tierra. Beerus, el dios de la destrucción, dejó escapar un bostezo perezoso mientras levantaba un solo dedo, deteniendo sin esfuerzo el ataque de Goku. Goku estaba en su forma de Super Saiyajin Dios, amplificada aún más por el Kaio, Ken X10. Comillas, ¿esto es todo, Super Saiyan Dios? Si eso es todo lo que tienes, ni siquiera me interesa pelear, y no te perdono que te atrevas a llamar plato de lujo a los fideos instantáneos. Goku, ¿de verdad crees que un dios de la destrucción como yo nunca ha probado la comida de verdad? Mientras hablaba, la expresión de Beerus se fue tornando gradualmente fría. Si no fuera por el recuerdo de cierta persona, alguien que también pertenecía a la raza Saiyajin, este planeta ya habría sido borrado de la existencia. 338, Reencuentro con rostros conocidos. Capítulo 41, Reencuentro con rostros conocidos. En este punto, Beerus, el dios de la destrucción, ya no era el mismo ser descrito en el relato original, el tipo de dios que nunca había probado comida verdaderamente deliciosa. En comparación con los exquisitos platos que en su día preparaba personalmente Tachibana Kij, cosas como los fideos instantáneos solo podrían clasificarse, en el mejor de los casos, como comida basura. Si no fuera porque el que tengo delante pertenece a la raza Saiyajin, al igual que Kij, ya habría destruido este pequeño planeta. Ese pensamiento cruzó perezosamente por la mente de Beerus mientras desviaba con indiferencia los ataques de Son Goku. Pero justo en ese momento, una luz blanca, suave pero cegadora, surgió repentinamente entre ellos dos. El espacio circundante tembló violentamente, ondulando como si la realidad misma se estuviera agitando, y en el segundo siguiente, Tachibana Kij apareció en medio de esa luz, vestido con un atuendo divino formal que claramente marcaba su condición de dios. Un resplandor blanco envolvió a Son Goku, y su cuerpo se congeló al instante, completamente incapaz de moverse. Incluso su forma de Super Saiyajin Dios, potenciada por el Kaio, Ken multiplicado por 10, desapareció sin resistencia. En un abrir y cerrar de ojos, volvió a su forma base. Por otro lado, Beerus sintió una presión abrumadora en el instante en que vio a Kij. La luz que envolvía el cuerpo de Kij tenía un peso tan inmenso que casi le hizo falta el aire a Beerus. Este chico, ni siquiera hemos estado separados tantos años, y ya ha alcanzado este nivel, murmuró Beerus, sorprendido. Poco después, Whis también percibió la presencia de Kij e inmediatamente voló desde la superficie de la Tierra para unirse a ellos. Jaja, señor Beerus, me halagas demasiado, y Whis-san, he vuelto, dijo Kij con una sonrisa amigable. Retiró la luz blanca a su cuerpo y luego dirigió su mirada hacia Son Goku, que estaba junto a ellos. Pequeño Goku, ha pasado mucho tiempo, ¿todavía te acuerdas de mí? Al oír eso, Son Goku se rascó la nuca mientras miraba fijamente el rostro de Kij, intentando claramente recordar algo. Tú eres ese Saiyajin que solía estar mucho tiempo con Bulma. Te llamas Tachibana Kij, ¿verdad? Después de pensarlo un momento, los ojos de Goku se abrieron de par en par al darse cuenta finalmente, y gritó emocionado. Kij asintió levemente, luego miró hacia Beerus y preguntó con un tono intencionadamente inocente, «Señor Beerus, ¿ustedes dos estaban en medio de...?» Beerus simplemente puso los ojos en blanco, claramente reacio a responder. Whis, en cambio, respondió con una suave sonrisa. Según una profecía del pez oráculo del señor Beerus, en un planeta llamado Tierra nacería un Super Saiyajin Dios, cuyo poder podría rivalizar con el del señor Beerus. Por eso vinimos aquí. Ah, ya veo. Kij asintió antes de continuar. Señor Beerus, no sé si alguien capaz de igualarlo aparecerá en la Tierra, pero si solo busca satisfacer su curiosidad mediante la batalla, quizás yo podría ser un oponente digno. Sus palabras provocaron una leve sonrisa en la comisura de los labios de Beerus. Muy bien, veamos cuánto ha evolucionado tu poder después de todos estos años lejos del universo 7.
Mientras decía eso, Beerus ya se estaba preparando para luchar. Pero Kid levantó rápidamente la mano y explicó, «Señor Beerus, no creo que este sea el lugar adecuado para luchar. Además, acabo de regresar. ¿Qué le parece si lo posponemos unos días?» Beerus dejó escapar un bufido orgulloso y se contuvo. Kid voló entonces hacia la superficie de la tierra. Desde el cielo, contempló a las personas que una vez conoció, y la oleada de nostalgia en su corazón se volvió imposible de reprimir. Abajo, Bulma, ahora con el pelo corto y azulado y visiblemente embarazada, se aferraba al brazo de Vegeta, con el rostro lleno de preocupación mientras hablaba. Vegeta, ¿es este otro nuevo enemigo? ¿De verdad puede Goku derrotar a un dios de la destrucción como Beerus? Vegeta negó con la cabeza solemnemente sin responder, pero antes de que pudiera decir nada, una voz desconocida lo interrumpió desde un lado. Ha pasado mucho tiempo, Bulma. Vegeta se giró inmediatamente hacia la fuente de la voz. Comillas, tú también eres un Saiyajin. En el momento en que vio la cola de Kiji y el peinado característico de la raza Saiyajin, Vegeta reconoció de inmediato sus orígenes. Un instante después, Beerus, Whis y Son Goku aparecieron junto a ellos. Kiji miró a Vegeta y asintió levemente, luego se volvió hacia Bulma y dijo, comillas, ¿estás embarazada, Bulma? No te preocupes por la Tierra. Tengo una buena relación con Lord Beerus. Él no destruirá este planeta. Al contemplar el rostro que tan bien conocía, Bulma guardó silencio por un instante. Sus ojos se fijaron en Kij. Tras una breve pausa, finalmente respondió, con un dejo de tristeza y anhelo en la voz. Sí, este es mi segundo hijo. Al ver la expresión de su esposa, y al notar cómo la mirada de Bulma se detenía en Kij, una oleada irracional de ira surgió en el interior de Vegeta. Comillas, bastardo, Saiyajin o no, lárgate de este planeta. Con un rugido furioso, Vegeta estalló de aura y se transformó en su forma más poderosa hasta ese momento, Super Saiyan 3. Impulsada por una furia descontrolada, esta forma de Super Saiyan 3 era mucho más fuerte que nunca. Desafortunadamente, quien estaba frente a él era Tachibana Kij, un verdadero dios. En respuesta a ese ataque abrumador, Kij se limitó a levantar una mano, con expresión tranquila. En el siguiente instante, Vegeta salió disparado como un meteorito, despegando directamente de la Tierra hacia el vacío del espacio, rumbo a un lejano mar de estrellas. Al ver a su esposo convertirse en una estrella fugaz en el cielo, Bulma se quedó paralizada por un instante. Rápidamente reaccionó y miró a Kij con ansiedad. Kij, Oni-chan, por favor, no lastimes a Vegeta. Al oír sus palabras, Kij miró a Bulma con ternura y respondió, no te preocupes, Bulma. Con mi poder divino, Vegeta no resultará herido ni siquiera en el espacio. Pero, se está dejando llevar por sus emociones. Deja que se calme un rato. Lo traeré de vuelta más tarde. Tras alejar temporalmente a Vegeta de la Tierra, Kij procedió a saludar uno por uno a sus viejos conocidos, el maestro Roshi y varios otros que se encontraban cerca. Poco después, tomó prestada la cocina de Bulma y comenzó a cocinar personalmente para agasajar a todos los presentes. Especialmente para complacer a los dos mayores fanáticos de la comida de todos. Beerus y Whis. 339, dos tipos de instinto. Capítulo 42, dos tipos de instinto. Tras descansar durante varios días en la Tierra, Tachibana Kij llevó consigo a Vegeta y Son Goku mientras seguían a Beerus y Whis de regreso al planeta del dios de la destrucción. Aunque Vegeta parecía algo reacio, al final aceptó la invitación de su rival de la misma clase, Tachibana Kij, con el fin de volverse más fuerte, lo suficientemente fuerte como para superar a ese hombre Saiyajin. ¿Por qué Vegeta parecía tan reacio? Naturalmente, fue porque Tachibana Kij aparentemente tuvo una relación pasada que fue bastante complicada con su esposa, Bulma. En una situación así, ¿cómo podía Vegeta sentirse tranquilo? Mientras tanto, la razón por la que Kij los invitó a ambos al planeta del dios de la destrucción no fue fruto de una cuidadosa reflexión. No quería que su presencia acabara destruyendo la oportunidad de oro que Son Goku y Vegeta estaban destinados a obtener en la Tierra. En la historia original, ambos lograron recibir la guía de Whis precisamente porque le presentaron la comida increíblemente deliciosa de la Tierra. Sin embargo, en este mundo, debido a que Kij ya se había ganado a Beerus y Whis con su cocina, la Tierra ya no era un punto de atracción para ellos. Ahora bien, aunque Goku y Vegeta habían sido llevados al planeta del dios de la destrucción, el curso original de los acontecimientos en torno al torneo del poder claramente no se desarrollaría de la misma manera que antes.
Después de todo, la idea inicial de ese torneo nació de una disputa entre el dios de la destrucción Champa del universo 6 y Verus del universo 7, ya que ambos discutían sobre la existencia de un delicioso planeta llamado Tierra y las superbolas de dragón. Ese amistoso torneo interuniversal llegó más tarde a oídos de Lord Zeno, a quien acabó gustándole el concepto de tales batallas. Entonces Zeno decidió ampliar la escala del torneo a un choque masivo de 8 universos, con un total de 80 luchadores, donde los universos perdedores serían borrados por completo. La razón por la que solo participaron 8 universos en lugar de los 12 fue porque Lord Zeno quería eliminar directamente los universos que consideraba indignos, aquellos con un nivel de desarrollo mortal promedio inferior a 7. Este era el lado aterrador de Zenón. Aunque parecía un niño inocente y adorable, era un ser divino que veía universos enteros como simples granos de polvo. A su parecer, ni siquiera miles de millones de seres vivos dentro de un solo universo tenían significado alguno. En opinión de Kij, esta actitud de Zenón era extremadamente similar a algo que había leído en textos antiguos cuando aún se encontraba en el planeta azul, los principios de los dioses supremos de la era primordial. Ni el cielo ni la tierra son benevolentes, todos los seres vivos no son más que perros de paja. Ante los dioses, todos los humanos no son más que diminutas hormigas. Ahora, incluso su propia vida y su muerte dependían del capricho de semejante ser. Por eso Kij nunca quiso encontrarse cara a cara con el señor Zeno. Él no era Son Goku, que podía hacerse amigo de cualquiera con facilidad. ¿Quién sabía si a Zenón le caería bien, o si simplemente lo borraría por capricho porque le disgustaba? Además, el poder de Zeno en el anime desafiaba toda lógica. Kij temía que el poder absoluto de Zeno pudiera revelar el secreto de su existencia como vagabundo dimensional. Por el momento, lo único que Kij deseaba era entrenar en paz, desarrollando y unificando dos tipos de ultra instinto, a saber, el ultra instinto autónomo y el ultra ego, hasta que algún día pudiera crear una tercera forma, más perfecta, y convertirse en el ser supremo de este universo. Si fuera posible, esperaba que los universos 6 y 7 no necesitaran celebrar ningún torneo, para no llamar la atención del señor Zeno. Él solo quería hacerse más fuerte en silencio. Sin embargo, como siempre, ni siquiera los planes más bellos pueden vencer a un destino cambiante. En el momento en que llegaron al planeta del dios de la destrucción, Verus arrastró inmediatamente a Kij más allá de la órbita del planeta, directamente al vacío del espacio, dando inicio a un duelo entre un dios de la destrucción y un candidato a dios de la destrucción. Whis también llevó consigo a Son Goku y Vegeta para que observaran la batalla desde la distancia. Aunque el poder actual de Kij superaba con creces tanto a Verus como a Whis, aún se contuvo y no utilizó toda su fuerza dentro del universo 7. Naturalmente, Verus estaba pensando lo mismo. Para ambos, los 12 universos, tal como existían en ese momento, ya no eran adecuados como un verdadero campo de batalla. Este combate fue más bien una prueba de su comprensión del ultraego, la doctrina del verdadero poder que pertenece a los dioses de la destrucción. La mirada de Verus se agudizó mientras su cuerpo se veía envuelto en llamas de color púrpura oscuro, la manifestación característica de su poder destructivo. Como el dios de la destrucción más poderoso entre los 12 universos, Verus finalmente demostró toda su seriedad. Sin embargo, Kij, de pie frente a él, se limitó a sonreír levemente. Con calma, extendió ambos brazos. En el instante siguiente, una aura de color púrpura oscuro similar a la de Verus surgió del cuerpo de Kij. Sin embargo, a diferencia de la de Verus, el aura de Kij estaba adornada con suaves tonalidades blancas que se arremolinaban por su superficie. Ese era el poder divino del ultra instinto verdadero. Aunque aún no se había fusionado completamente con Ultra Ego, ese poder por sí solo ya significaba que Kij se encontraba en el umbral de la unificación de los poderes de dos reinos divinos. Al ver esto, incluso Whis se quedó sin aliento. Haber dominado tanto el Ultra Instinto como el Ultra Ego a tal grado, su ritmo de crecimiento es verdaderamente asombroso. Padre, ¿estás viendo esto? Este mundo ha dado a luz a alguien tan fuerte como tú. Antes de que Whis pudiera terminar de expresar su asombro, la batalla ya había comenzado. Sin embargo, la escena que se desarrollaba entre Kij y Verus no se parecía en nada a lo que Vegeta y Son Goku esperaban. Sin importar qué movimiento intentara Verus, ya fuera un puñetazo, una patada o una oleada de energía destructiva, siempre era interrumpido a la mitad, detenido sin esfuerzo por Kij. Es más, cada vez que la energía destructiva de Verus entraba en contacto con el aura de Kij, el aura de Verus se atenuaba.
En poco tiempo, la diferencia en sus niveles de poder se hizo dolorosamente evidente. El aura destructiva que una vez había resplandecido con fuerza alrededor de Verus ahora parecía cada vez más débil, desvaneciéndose gradualmente. Así que este es el poder que nace de la combinación del ultra instinto y el ultra ego. Increíble. Verus solo pudo quedarse allí, atónito, dándose cuenta de que ninguno de sus ataques había alcanzado su objetivo. Con los ojos bien abiertos, preguntó con incredulidad. Comillas, ¿es esta la verdadera forma de tu poder, Kij? Kij, sin embargo, solo negó con la cabeza lentamente, con expresión seria. Señor Verus, lo que acaba de ver, no es ni la mitad. Aún no he desatado mi verdadero poder, y estos dos tipos de poder no se han fusionado por completo. Lo que acabas de ver, fue solo la punta del iceberg. Al oír eso, Verus dejó de liberar inmediatamente su poder destructivo y voló hacia Vis sin decir una palabra. Cuando llegó junto al ángel, lo miró fijamente y gritó. Comillas, Vis, tienes que enseñarme el ultra instinto ahora mismo. Vis solo pudo esbozar una sonrisa irónica. Ya, eso podría ser un poco difícil, Lord Verus. Aunque esta batalla supuso un pequeño golpe para el orgullo de Verus, como dios, aún conservaba el espíritu de un verdadero guerrero. Si un solo tipo de instinto no fuera suficiente para vencer el poder combinado de dos tipos de instinto, entonces dominaría ambas cosas. Desde ese día, Verus cambió. Ya no era el dios perezoso que solo comía y dormía. Al igual que Goku y Vegeta, comenzó a entrenar seriamente todos los días bajo la tutela de Whis, con un objetivo claro. Para volverse más fuerte que Tachibana Kij. 340, la verdad detrás de los viajes interdimensionales. Capítulo 43, la verdad detrás de los viajes interdimensionales. Dentro de uno de los edificios antiguos de estilo clásico del planeta de los dioses de la destrucción. En ese momento, Tachibana Kij estaba sentado con las piernas cruzadas sobre un cojín de meditación. Permanecía en silencio, inmerso en la quietud, contemplando atentamente el camino hacia el verdadero ultra instinto, un concepto profundo que solo podía comprenderse mediante la iluminación interior completa. Hasta ahora, Kij había llegado a comprender tres tipos de instinto avanzado. En su opinión, estas eran las tres formas más elevadas del estado espiritual de un ser. Esta era la razón principal por la que tan pocos seres eran capaces de dominar más de un estado ultra, porque cada forma exigía una sinceridad absoluta y una devoción total del corazón y la mente. Cada uno de estos estados internos extremos despertaría una forma única de energía en el interior del individuo. Más precisamente, cada una de estas condiciones era capaz de guiar el alma de una persona hacia la iluminación y la evolución a un nivel superior. Por ejemplo, el ultra instinto de los ángeles. Este tipo no se centraba únicamente en el poder físico, sino que era un estado mental completamente liberado, una forma de pura libertad espiritual, donde nada en el mundo mortal podía atar sus corazones ni sus pensamientos. Para Tachibana Kij, era sorprendentemente similar a un concepto antiguo conocido como la eliminación suprema de la emoción. ¿Qué fue la eliminación suprema de la emoción? Era un estado en el que uno había trascendido las emociones mundanas, era capaz de amar y, al mismo tiempo, de dejar ir ese amor. Ya no afectada por la turbulencia emocional, impasible ante la alegría o la tristeza, y libre de ataduras a objetos o relaciones. En este estado, el alma alcanza la libertad absoluta, ajena a los sentimientos y a la existencia material. Pero, si tal condición se desarrollara sin límites, ¿podría el resultado final ser una transformación completa en algo parecido al orden cósmico mismo? Al igual que los ángeles en el mundo de Dragon Ball, seres sagrados que solo podían existir obedeciendo las leyes cósmicas. En el momento en que violaban esas leyes, el precio que pagaban era la destrucción absoluta. ¿Por qué habrían de ser destruidos? Podría ser, porque los ángeles fueron, en realidad, el resultado final de la evolución del ultra instinto mismo. Si ese fuera el caso, entonces todo tendría sentido. Al fin y al cabo, eran la encarnación directa de los principios y el orden del universo. Si un ángel violara el orden cósmico, ¿no significaría eso que está rechazando su propia existencia? Mientras reflexionaba sobre esto, Tachibana Kij negó lentamente con la cabeza. Para ser sincero, él no sabía realmente qué eran los ángeles. Todo aquello no era más que especulación suya. Quizás solo el gran sacerdote y Lord Zeno conocían la verdadera respuesta. Mientras tanto, el ultraego de los dioses de la destrucción era su completo opuesto, un estado mental extremo centrado únicamente en el yo,
donde el universo entero era visto como nada más que una extensión de la propia voluntad. Todo se hizo según los deseos de cada uno, sin miedo ni arrepentimiento. En cuanto al instinto natural del Supremo Kai, aunque Kij tenía una hipótesis inicial al respecto, aún no podía alcanzar ese estado mental. En esa sensación de paz había algo indefinido, algo que aún no había comprendido del todo. Francamente, para un solo ser, dominar tan solo una de estas tres condiciones extremas ya era una hazaña extraordinariamente difícil. Sin embargo, él mismo había dominado dos. Tachibana Kij sospechaba que esto podría estar relacionado con sus experiencias como alguien que había recorrido múltiples mundos. Tras vivir vida tras vida, atravesar innumerables dimensiones y experimentar lo que parecía un tiempo infinito, su crecimiento espiritual y su desarrollo interior ya habían superado los límites de lo que los seres ordinarios podían comprender. ¿Quién más podría tener experiencias como las suyas? Ni siquiera los dioses de este universo podrían igualar la profundidad de su mente ni la agudeza de su percepción. Sin embargo, justo cuando Kij estaba profundamente inmerso en la contemplación de los principios del instinto, de repente, el planeta del Supremo Kai, que había sido pacífico durante decenas de miles de años, comenzó a temblar violentamente, como si la realidad misma estuviera temblando. Kij frunció el ceño de inmediato. En un instante, activó su percepción infinita. Y en ese preciso instante, una visión impactante se formó en su mente. Cerca del planeta de los dioses de la destrucción, que originalmente flotaba en medio del vacío estrellado, apareció repentinamente un planeta que irradiaba una luz amarilla cegadora. En el centro de su superficie, 5 estrellas rojas resplandecientes estaban grabadas con gran nitidez y maestría. Comillas, esto es, una superbola de dragón. Sin perder un segundo, Tachibana Kij apareció instantáneamente cerca de la enorme esfera, de pie junto a Vis el ángel y Verus el dios de la destrucción. Vis-san, ¿qué es esto?, preguntó Kij, aunque ya tenía una buena idea de la respuesta. Aún así, preguntó, fingiendo ignorancia mientras su mirada se posaba en el bastón del ángel, la misma herramienta que acababa de utilizarse para trasladar la enorme esfera a ese lugar. Al oír su pregunta, Vis simplemente sonrió levemente y explicó en un tono tranquilo. Esa es una superbola de dragón. Fue creada por el dios dragón Zalama en el 41º año del calendario divino. Cada bola tiene un diámetro de 37.196,2204 kilómetros. En total, hay 7 de ellas. Si se reúnen las 7 esferas y se las invoca en el idioma de los dioses, diciendo, ven, dios dragón, por favor, concede mi deseo, entonces Zalama mismo aparecerá y concederá un solo deseo, sea cual sea. Sin embargo, lo que las hace únicas es que, desde el pasado hasta ahora, las 7 superesferas del dragón solo han estado dispersas entre el universo 6 y el universo 7, y esta esfera de 5 estrellas fue descubierta por casualidad por Lord Verus dentro de nuestro territorio, el universo 7. Kij asintió levemente y luego descendió lentamente hacia la superficie de la enorme esfera, con la curiosidad en aumento. Pero en el preciso instante en que ambos pies tocaron la superficie del balón, su expresión cambió drásticamente. Comillas, hay una reacción. En lo más profundo de su alma, la misteriosa espada que había permanecido sellada durante mucho tiempo en una luz dorada, la espada que lo había guiado a través de reencarnación tras reencarnación, de mundo en mundo, comenzó a temblar violentamente. En un abrir y cerrar de ojos, la conciencia de Kij fue arrastrada violentamente a un mundo completamente lleno de un resplandor dorado. Y allí, justo encima de él, apareció un colosal dragón dorado, cuyo enorme cuerpo se extendía a través de las estrellas mismas. Este era el dios dragón, Zalama. Hijo mío, mi sucesor, ha sido un camino tan largo y agotador. Comillas, por fin, he estado esperando tu llegada. Tachibana Kij alzó la vista, mirando fijamente al gigantesco dragón dorado que le hablaba. Por un breve instante, su mente cayó en un caos absoluto. ¿Qué acaba de oír? Este dragón, era el dios dragón Zalama del mundo de Dragon Ball. Y lo había llamado, su hijo. ¿Lo había estado esperando? ¿Qué significaba todo esto? Tal vez percibiendo la confusión de Kij, el dios dragón Zalama abrió la boca y comenzó lentamente a relatar una historia enterrada durante decenas de miles de años, una historia sobre él mismo y Zeno en un pasado lejano. En los albores del gran mundo de Dragon Ball, existían dos entidades con un poder comparable al de los dioses creadores. Eran Zeno y el dios dragón Zalama. En sus inicios, su relación era armoniosa. Sin embargo, a medida que la vida seguía creciendo y extendiéndose por el mundo,
Gradualmente surgieron diferencias en sus puntos de vista. El gran Zenón creía que si se dejaba crecer la población de seres vivos sin control, acabaría convirtiéndose en una carga para el mundo mismo. De este modo, propuso crear universos más pequeños, cada uno gobernado y administrado por dioses específicos, con el fin de mantener la estabilidad a lo largo de la existencia. Sin embargo, Zalama no estaba de acuerdo. Para él, el gran mundo de Dragon Ball tenía su propio destino, y los dioses no debían interferir en el crecimiento y la evolución de otros seres vivos. Esta diferencia de principios fue encendiendo poco a poco el conflicto entre ellos. Desde la perspectiva de Kij, no existía un verdadero villano entre los dos. Este choque fue simplemente el resultado de dos grandes ideologías opuestas, y cuando ambas nacieron en el mismo mundo con igual poder, tal conflicto era inevitable. El dios dragón Zalama y el gran Zeno poseían el mismo nivel de fuerza. Ambos eran seres que, desde el principio, habían comprendido las tres formas más elevadas del instinto y las habían fusionado en poder divino dentro de sus cuerpos. Gran Zenón dominado. Instinto natural, creación. Ultra ego, destrucción. Ultra instinto, pedido. Mientras tanto, el dios dragón Zalama también dominó dos de ellas, ultra ego y ultra instinto, pero la tercera forma que poseía no era el instinto natural. En cambio, fue el instinto de libertad, el poder de la esperanza. Fue este poder totalmente irracional el que hizo posible la creación de objetos milagrosos como las esferas del dragón. Lamentablemente, la batalla entre el dios dragón Zalama y el gran Zeno terminó con la derrota de Zalama. Aunque el gran Zeno pagó un alto precio en esa batalla, finalmente logró matar al dios dragón Zalama. Pero, antes de que Zalama exhalara su último aliento, activó un poder tan singular que ni siquiera el gran Zeno había conocido su existencia, el instinto de la libertad, el poder de la esperanza. Con ese poder, creó las 7 superesferas del dragón. Después de eso, el poder restante de la esperanza dentro del cuerpo de Zalama fue enviado a un mundo completamente desconocido para el gran Zeno. Ese mundo era, la Tierra, el lugar donde nació Tachibana Kij. Para guiar a su sucesor, Tachibana Kij, de modo que algún día pudiera regresar al gran mundo de Dragon Ball y heredar su poder, Zalama utilizó el poder de la esperanza para difundir historias sobre el futuro del mundo de Dragon Ball, así como de muchos otros mundos, en la Tierra. Esas historias se presentaron en forma de animación, novelas y otros diversos medios. En otras palabras, cada mundo que Kij había experimentado, realmente existió. Nota del autor, amigos, el anime es real. Para ser honesto, vengo de la nebulosa M78, y mi verdadera identidad es la de un guerrero Ultraman que reprobó el examen final. Sin embargo, tras escuchar la explicación de Zalama, Kij se sintió aún más confundido. Tras pensarlo un momento, expresó sus dudas. Entonces, según tú, ¿es este poder de la esperanza el que me ha llevado a través de diferentes mundos? Pero entonces, ¿por qué ese poder toma la forma de una espada antigua de Chi? Digo, de una cultura extranjera, no encaja con el estilo del mundo de Dragon Ball. El dios dragón Zalama dejó escapar una risa suave al oír la pregunta de Kij. Tonto, ¿qué crees que debería ser la esperanza? La esperanza siempre adoptará una forma que se ajuste al deseo del corazón de quien la alberga. Así que si deseas que sea una espada, entonces aparecerá como una espada. Kij guardó silencio. Zalama continuó, hijo mío, mi tiempo es limitado. Si de verdad deseas dominar el instinto de la libertad, el poder de la esperanza, entonces debes reunir las 7 superbolas de dragón y superar las pruebas que contiene cada una. Creo que encontrarás tu respuesta. Pero incluso antes de que Zalama pudiera terminar de hablar, Kij levantó la cabeza y dijo: Dios dragón Zalama, así que tu objetivo al convertirme en tu sucesor era simplemente para que pudiera vengarme del gran Zeno. Si eso es lo que quieres, lo siento, me niego. Al oír esas palabras, el colosal dragón dorado que se extendía a través de las estrellas simplemente rió entre dientes. Jaja, no hace falta. No hay odio entre el gran Zenón y yo, solo una diferencia de principios. Perdí. Pero debo advertirte algo, si sigues existiendo en este mundo, tarde o temprano, inevitablemente os encontraréis en batalla. El gran Zeno aún no se ha percatado de tu existencia, porque después de matarme en aquel entonces, resultó gravemente herido y casi se borró a sí mismo. Para preservar su existencia, utilizó el poder de la creación para dar a luz a un nuevo cuerpo. Cuando ese cuerpo alcance su etapa final, el verdadero gran Zenón regresará. El tiempo del que dispones es escaso. Si antes de su regreso no has dominado el instinto de la libertad,
Entonces cuando llegue ese día, no podrás resistirte a él en lo más mínimo. Y recuerda, el poder de la esperanza que aún reside en ti ahora mismo, no es suficiente para permitirte escapar a otro mundo. Así que ahora, ¿te arriesgarás a confiar en la misericordia del gran Zeno, o elegirás afrontar mi prueba, y ascender por completo? En el instante en que se pronunciaron esas palabras, una enorme puerta dorada, de más de 10 metros de altura, con tallas de dragones a ambos lados, apareció ante los ojos de Kij. Zalama continuó, mi juicio se encuentra más allá de esta puerta, la decisión es suya. Si deseas abandonar esta superesfera del dragón, simplemente activa el poder del dios de la destrucción o el poder del orden dentro de tu cuerpo, la esfera te rechazará automáticamente. Después de eso, el cuerpo del dios dragón Zalama comenzó a desvanecerse lentamente, y en un instante, su figura desapareció por completo. Lo único que quedaba, era la puerta. Tachibana Kij se quedó mirando la puerta durante un largo rato. Pero tras un momento de reflexión, no la abrió de inmediato. En cambio, concentró lentamente el poder del dios de la destrucción dentro de su cuerpo. En el instante siguiente, su cuerpo reapareció en la superficie de la superesfera del dragón. Kij, ¿a dónde fuiste hace un momento? ¿Por qué desapareció tu aura de repente de mi radar de percepción? Preguntó Vis, el ángel asistente de Verus, con expresión desconcertada. Al ver a Vis y Verus de pie frente a él, Kij simplemente esbozó una leve sonrisa y mintió con naturalidad. Estaba probando una nueva técnica para ocultar mi energía. Ni siquiera tú pudiste detectarla, Vis-san. Vaya, parece que la técnica funcionó bastante bien, jajaja. El interés de Vis se despertó de inmediato. Comillas vaya, esa técnica suena fascinante. ¿Podrías enseñármela? Kij se rascó la cabeza con incomodidad. Todavía no está perfeccionado. Cuando esté completamente refinado, sin duda te lo enseñaré, Vis-san. Mientras tanto, Verus se limitó a cruzar los brazos y mirarlos con frialdad. Una técnica como esa es inútil. Vis, ¿qué piensas? Si pido un deseo usando las superbolas de dragón, ¿será posible que domine un segundo instinto? Vis reflexionó un momento antes de responder, podría ser posible. Después de todo, el creador de las superesferas del dragón no es un ser ordinario, es el legendario dios dragón Zalama. Por otro lado, Tachibana Kij solo pudo suspirar para sus adentros. Señor Verus, si ese es su deseo, me temo que ni siquiera el dios dragón Zalama podría concedérselo. 341, Universo Marvel. Capítulo 1, Universo Marvel. Tras regresar al planeta de los dioses de la destrucción, Tachibana Kij pasó varios días en tranquila contemplación. Finalmente, decidió afrontar la prueba que el dios dragón Zalama le había preparado. Unos días después, Kij volvió a pisar la superesfera del dragón. Antes de que pudiera hacer nada, la colosal esfera del dragón reaccionó por sí sola, absorbiendo su cuerpo. Esta vez, sin embargo, lo que apareció ante él fue únicamente la enorme puerta dorada que ya había visto una vez, justo antes de marcharse. Sin dudarlo, Kij dio un paso al frente y empujó la puerta para abrirla, luego entró. La Tierra, las montañas del Himalaya, Universo Marvel. En la cima de una de las montañas más altas, una mujer permanecía sentada con las piernas cruzadas en absoluto silencio, sumida en la meditación. Era la anciana, la hechicera suprema. De repente, abrió los ojos de golpe y miró hacia el cielo, como si estuviera escudriñando las capas de la realidad misma. En sus pupilas se reflejaban estrellas, planetas, el pasado y el futuro del universo. Nada escapaba a esa mirada. Esta extraña energía otra vez, murmuró en voz baja. Un dios supremo de un mundo importante dentro del multiverso. ¿Qué es exactamente lo que estás planeando? 10 de septiembre de 2008, noche. Florida, Estados Unidos, Orfanato de San Pablo. Un niño pequeño, de tez ligeramente bronceada y pelo negro corto, de unos 140 centímetros de altura, salía del cuarto piso del edificio del orfanato. Sin ningún tipo de equipo de seguridad, aterrizó suavemente en el suelo en cuestión de segundos y luego desapareció en la oscuridad de la noche. Ese chico era Tachibana Kij, alguien que venía del mundo de Dragon Ball. En este mundo, tenía otro nombre, Blackthorn. Habían pasado 10 años desde su llegada a este mundo, y esa noche, por primera vez, Black había matado a alguien, y no a cualquiera. Sus padres en este mundo habían sido una pareja de jóvenes inmigrantes ilegales que, con el tiempo, ni siquiera pudieron mantenerse a sí mismos. Finalmente, abandonaron a Black frente al orfanato de San Pablo cuando aún era un bebé.
El nombre Blackthorn no fue elegido por ellos, sino que se lo puso el antiguo director del orfanato, un anciano que lo había cuidado con verdadera bondad. Lamentablemente, ese hombre falleció en un accidente de coche el mes pasado. Su sustituto fue un hombre despreciable, cuyo cuello ahora yacía roto en las propias manos de Blackthorn. El simple hecho de recordar el rostro de ese hombre le provocó náuseas a Blake. Si tan solo ese desgraciado no hubiera hecho algo tan repugnante esta noche, tal vez Blake podría haberse quedado en el orfanato unos años más. ¿Qué hizo exactamente ese hombre? Esa misma noche, después de que Blake terminara de cenar con sus amigos en el orfanato, el anciano lo llamó a su habitación. Ese asqueroso pervertido se había sentido atraído por la buena apariencia de Blake y planeaba divertirse un poco con el dulce y joven Blake. Pero Blake no era un niño común. Con una fuerza muy superior a la que debería tener un niño de 10 años, le rompió el cuello al hombre en un instante. Ahora Blake se sentía irritado y confundido. ¿Cuál era exactamente la intención del dios dragón Zalama al enviarlo a este mundo? 10 años atrás, tras abrir aquella puerta dentro de la Super Dragon Ball, había renacido en el universo Marvel. Sí, no cabía duda, este era el universo Marvel. ¿Cómo lo supo? Sencillo. Las noticias de televisión hablaban a diario de mutantes y del extravagante estilo de vida de cierto famoso playboy, Tony Stark. Si eso aún no era suficiente pista, entonces Blake tendría que ser un idiota. Sin embargo, la estructura de poder y los sistemas del universo Marvel eran muy diferentes a los de su mundo anterior. Blake aún podría usar técnicas de respiración y la energía conocida como Ki del mundo de Dragon Ball, pero habilidades como Aki, chakra o energía maldita simplemente no funcionarían aquí en absoluto. Dicho esto, comprendió el motivo. Las técnicas de respiración eran métodos de entrenamiento puramente físicos. Tras modificarlas, Blake logró adaptarlas a diversas formas de energía interdimensional, aunque seguían limitadas a potenciar el cuerpo físico. En cuanto al Ki, técnicamente también existía en el universo Marvel. Había algunos individuos extraordinarios que utilizaban una energía similar en combate. Sin embargo, al carecer de sangre Saiyajin, su desarrollo era extremadamente lento. Además, su cuerpo seguía siendo el de un niño de 10 años, aún sin desarrollar por completo. No podía entrenar con la misma intensidad que antes. Si su fuerza se midiera en números de poder de batalla, probablemente sería un poco más de 100. Esa cifra sería una auténtica basura en el mundo de Dragon Ball, pero al comienzo de la cronología de Marvel, probablemente habría sido suficiente para sobrevivir. Mientras no se encontrara con un jefe final o algún monstruo con poderes extraños, debería poder mantenerse con vida. Negando con la cabeza, Blake corrió en medio de la noche, dirigiéndose hacia el aeropuerto más cercano. Todavía no sabía qué tipo de prueba le había preparado el dios dragón Zalama, ni cómo se suponía que debía entender el instinto de libertad. Pero no quería darle demasiadas vueltas. Al fin y al cabo, ya estaba aquí. ¿Por qué no disfrutar del momento? Para él, el tiempo ya no tenía mucho sentido. Para ser sincero, a Blake le gustaba este mundo. Cuando vivía en la Tierra, era un gran fan de las películas de los Vengadores. Ahora que estaba realmente dentro del universo Marvel, quería ver con sus propios ojos a esas figuras legendarias, héroes que antes solo había visto en una pantalla. Su destino actual era la ciudad de Nueva York, la ciudad más caótica de toda la historia del universo Marvel. Francamente, Blake sentía cierta lástima por los civiles que vivían allí permanentemente, desde invasiones alienígenas hasta superhéroes que convertían la ciudad en un campo de batalla, sus vidas eran prácticamente un juego de azar con la muerte cada día. Quienes optaron por quedarse en Nueva York tuvieron que ser verdaderamente valientes. A la mañana siguiente, tras colarse en un avión utilizando el Airstep, Blake llegó a Queens, Nueva York. Podría haber volado hasta allí él mismo, pero eso habría sido demasiado agotador. Queens era el distrito más grande y el segundo más poblado de la ciudad de Nueva York. Sin embargo, bajo su deslumbrante superficie, también era tristemente célebre por ser uno de los mayores focos de delincuencia de todo Estados Unidos. Si existiera algún lugar que pudiera considerarse un punto de encuentro de toda la inmundicia del mundo, eso sería Queens. Cualquier tipo de delito, desde el robo y el narcotráfico hasta la trata de personas, podría ocurrir en cualquier momento. ¿Y cuál es la razón por la que Blake vino aquí? Simple. Porque precisamente el caos era lo que le atraía. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final.
Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.